Filipenses 3, del 2 al 11. Antes de empezar vamos a orar también a nuestro Dios para que sea Él el quien nos esté guiando. Dios mío, Señor, Padre amado, Padre Santo, gracias por este momento, gracias porque podemos, Señor, reunirnos para escuchar tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo esté bendiciendo este momento, que bendiga tu palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que cumpla la función, Señor, para la cual tú nos has mandado a predicar, que es que las personas sean transformadas, que las personas sean salvadas, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu. Te rogamos, Señor, que obres en esta mañana, que obres en mí, Señor, que pueda predicar fielmente tu palabra, que pueda ser claro, Señor, y que saques de nuestros corazones, de nuestras mentes, toda distracción, Señor, todo lo que puede interrumpir, Señor, este momento de comunión contigo. Te damos gracias en el nombre todopoderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el título del sermón del día de hoy es Dios exalta a los humildes. Y eso es lo que vamos a ver en el pasaje de hoy. Antes de entrar a la carta de los Filipenses, quiero que los que puedan ir a Salmo 147:6 y también vamos a estar viendo el Salmo 138:6. Salmo 147:6. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice lo siguiente: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Vuelvo a repetir: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Salmo 138:6 también dice algo similar. Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. A lo largo de la Escritura, mis hermanos, siempre vamos a ver este principio bíblico de que Dios, Jehová, dice que Él exalta a los humildes, pero a los soberbios, a los altivos, los aborrece, los mira de lejos, no los toma en cuenta. Y esto es importante saber porque, como les dije, el título del día de hoy es Dios exalta a los humildes. Hermanos, vivimos en una cultura obsesionada con la grandeza personal. Desde pequeños, desde que somos niños, nuestros padres y la sociedad entera nos enseña a sobresalir sobre los demás. Nos enseñan a que tenemos que ser los mejores hijos, los mejores alumnos, los mejores en todo. Nos enseñan a defender nuestros derechos, a buscar reconocimiento y a construir nuestra propia reputación. El mundo, hermanos, nos enseña que el camino hacia arriba o hacia el éxito pasa por la autoexaltación. Este mundo, hermanos, nos enseña a autoexaltarnos, a ser los mejores, a tener éxito. Un ejemplo de esto, por ejemplo, ahora que se está viviendo la fiebre del mundial, ¿qué nos enseña el mundial, hermanos? Nos enseña que tiene que haber uno que va a ganar y que se va a poner por encima de los demás, que obviamente va a ser el mejor del mundo. Y no tiene nada de malo el mundial, hermanos, porque hay muchas personas que lo hacen con motivaciones diferentes, no por orgullo, no por soberbia, sino que muchas veces, como por ejemplo el jugador Lionel Messi, que él cada vez que hace un gol, ¿qué hace? Lo celebra y le da gracias a Dios. Y muchos otros jugadores también lo hacen con esa misma motivación de que obviamente tienen que ser buenos para ganarlo, pero otros, hermanos, lo hacen para autoexaltarse y porque son orgullosos y porque quieren ser mejores que otros en ese sentido. Como les dije, el mundo nos enseña eso, no solamente en el mundial, sino en todas las áreas. Pero el Evangelio, mis hermanos, presenta una lógica completamente opuesta. La Biblia nos enseña a ser humildes, hermanos.
y no orgullosos, no altivos, no vanidosos. Y la pregunta que surge es, ¿cómo una iglesia puede vivir en verdadera unidad cuando cada creyente lucha con el orgullo de su propio corazón? Porque déjame decirte, hermano, hermana, que todos somos orgullosos. Y precisamente esta es la situación que Pablo va a abordar en la carta a los filipenses. Luego de exhortar a los creyentes a vivir dignamente del Evangelio o a la luz del Evangelio, como vimos la semana pasada en el capítulo 1, versículo 27 al capítulo 2, versículo 2. Ahora Pablo señala al principal enemigo de la unidad dentro de la iglesia, que es el egoísmo, el orgullo. Hermanos, como les dije, por naturaleza somos egoístas y orgullosos. Nosotros buscamos nuestra propia gloria antes de la gloria de Dios y el bienestar de los demás. Estamos en esa condición, hermanos, por ese pecado remanente que aún vive en nosotros, que permanece en nosotros. Y esta condición, hermanos, no solamente destruye nuestras relaciones con los demás, sino también que distorsiona nuestra relación con Dios. Por eso es que Pablo no responde con una simple lista de reglas que diga, bueno, sean humildes, sino que Pablo, hermanos, dirige nuestros ojos a Cristo. La solución al orgullo humano no es más esfuerzo moral, sino que la solución, mis hermanos, siempre va a ser el Evangelio. El Evangelio, contemplando al Salvador humilde y transformándonos por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Así que la idea principal del sermón del día de hoy es que debemos ser humildes, sí, la iglesia tiene que ser o tiene que tener una actitud humilde, pero ¿por qué? Porque Cristo, mis hermanos, nos dio el ejemplo, humillándose a sí mismo, tomando forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y porque como vimos en un principio, Dios, hermanos, aborrece a los soberbios y exalta a los humildes. Así que quiero que ahora sí me acompañen a Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 11. Dice así la palabra de nuestro Dios: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Bien, para entender este pasaje también hay que entender el contexto cultural y histórico acerca de la iglesia de los Filipos. Filipos, hermanos, era una colonia romana. O sea, Filipos era considerada una mini Roma. Era importante esa ciudad. Y el hecho de que sea una colonia romana significaba que sus ciudadanos gozaban de los privilegios de la ciudadanía romana. Ellos gozaban de los derechos de ser un romano. El ser ciudadano romano tenía muchos privilegios por encima de los judíos y de otras comunidades.
Y hermano, lo importante de la cultura grecorromana de ese entonces, en este contexto, ellos valoraban el honor, el prestigio y el reconocimiento público. Esa era su cultura. Valoraban el honor, el prestigio y el reconocimiento público. Esto quiere decir que la humildad era vista como una debilidad y no como una virtud. La humildad era vista como una debilidad. Así que la iglesia de Filipos estaba entonces influenciada por esta cultura. Y además, mis hermanos, aparte de ser influenciados culturalmente, el contexto histórico en el cual Pablo está escribiendo esta carta, él escribe a una comunidad la cual estaba viviendo una tensión interna. Pablo menciona que había un conflicto, que había una pelea entre dos hermanas, que lo vamos a ver en el capítulo 4, versículo 2 más adelante, que se llamaban Evodía y Síntique. Estas dos hermanas no se llevaban bien, había un conflicto. Entonces vemos que la iglesia estaba inmersa en la rivalidad, la contienda, el orgullo y la vanagloria. Y es en ese contexto, mis hermanos, donde Pablo da una solución entonces. Los versículos del 5 al 11, conocido también como el himno cristológico, el corazón teológico de toda la carta de los Filipenses, Pablo nos da la solución. Y la estructura de este himno, mis hermanos, es humillación y luego exaltación. Este es el punto de inflexión, el punto importante, mis hermanos. Y el punto más importante está en el versículo 9, donde Pablo dice, por lo cual Dios también lo exaltó. ¿A quién? A Jesús. No es Jesús que se exalta a sí mismo, sino que es Dios quien lo exalta. Y eso es lo que quiere que Pablo entendamos el día de hoy, hermanos. Que Dios exalta a los humildes. Bien, el primer punto. Pablo entonces exhorta a la iglesia en Filipos a tener una actitud humilde. Pablo empieza el versículo 3 diciendo, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pablo dice, hermanos, no hagan nada, absolutamente nada, por egoísmo o por vanagloria. Es decir, no hagan nada por rivalidad, por ambición personal, por querer avanzar a costa de otros. No lo hagan. No hagan nada por vanagloria. Esta palabra vanagloria significa literalmente gloria vacía. Es decir, la vanagloria es la búsqueda del reconocimiento o una reputación sin sustancia. Búsqueda de la gloria en cosas triviales. Pablo le dice, no hagan nada de eso, hermanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué les dice esto Pablo a la iglesia de los Filipos? Porque muchas veces, hermanos, tanto como los filipenses como nosotros, hacemos las cosas con las motivaciones equivocadas. Muchas veces hacemos las cosas por envidia, por egoísmo, porque miramos al otro o al otro hermano, hermana o a otra persona que lo hace mejor que nosotros y decimos, no, yo lo voy a hacer mejor que él. Por envidia. O a veces hacemos las cosas por vanagloria, es decir, para ser vistos, esperando recibir la aprobación o los aplausos de los demás, en vez de buscar la gloria de Dios. Y eso estaba viviendo la iglesia de Filipos. Y Pablo les exhorta a la iglesia a tener una actitud humilde. Pablo dice, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Es interesante que Pablo diga que cada uno debe hacer eso. O sea, no se trataba
de que solo los que estaban teniendo un conflicto hagan eso, como Evodía y Síntique, sino que toda la iglesia considere al otro como más importante que a sí mismo, que vivan en humildad, que tengan esa actitud humilde. Y la humildad, hermanos, no significa pobreza. Muchos confunden humildad con pobreza. La humildad significa tener los pies sobre la tierra, no creerte más de lo que eres. La humildad es saber tus virtudes sin vanagloriarte y saber tus defectos sin destruirte. Un escritor, teólogo y pastor llamado C.S. Lewis, el autor del Progreso del Peregrino, dice esto acerca de la humildad. Él dice: humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. Vuelvo a repetir, humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. Es decir, no es soy un desastre, no valgo nada. Eso no es humildad, eso es baja autoestima. Lo que la humildad es decir, tengo talentos, tengo virtudes, pero también me equivoco y estoy bien con eso. Entendiendo este concepto de humildad, hermanos, vamos a poder considerar o estimar a los demás como superiores o más importantes que uno mismo. Es decir, cuando tienes una actitud humilde, vas a poder ver a la otra persona como igual a ti o superior a ti en ciertos aspectos y detalles que tú no tienes. Porque todos, mis hermanos, somos diferentes, tenemos diferentes talentos, diferentes virtudes. Y si nosotros vemos con humildad a las personas, los vamos a considerar más importantes que nosotros. Y no se trata de falsa modestia, ni de negar los dones que Dios te ha dado, sino que se trata de una reevaluación radical de nuestra perspectiva, de cómo nosotros vemos las cosas a la luz del Evangelio. Pablo, mis hermanos, exhorta a la iglesia no solamente a que considere a cada uno superior, sino que busque los intereses de los demás antes que el tuyo. Pablo dice: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pablo dice que cada uno vele por los intereses de los demás antes que nuestros propios intereses. ¿Por qué? Porque por naturaleza, hermanos, nos enfocamos en nosotros mismos. Vivimos para satisfacer nuestras propias necesidades. Vivimos pensando solo en nosotros. ¿Quién se levanta en la mañana, ni bien te levantas, suena tu alarma para ir a trabajar y te pones a pensar: ¿cómo estará mi hermano y su problema que me contó la vez pasada? ¿Qué le estará pasando? O ¿cómo estará el pariente enfermo de mi hermana que me contó, que me dijo que estaba enfermo? O ¿cómo estará esa familia que vi que perdió todo porque se incendió su casa y no tienen para comer? ¿Cómo estará? ¿Quién se levanta así por la mañana y dice eso, hermanos? ¿Quién se preocupa por los intereses de los demás? No podemos cumplir este mandato por nuestra propia cuenta, por nuestro propio esfuerzo o nuestro propio poder. Si nuestro corazón, hermanos, está programado por la caída para buscar nuestra propia gloria, nuestra propia seguridad, nuestra propia validación, entonces pedirnos que nada hagamos por vanagloria es pedirle al agua que no moje. O sea, es algo imposible. El problema no es conductual, no es de nuestra conducta. Nuestro problema es ontológico, es decir, lo que somos. Somos egoístas, hermanos, somos orgullosos por naturaleza.
Y no es que a veces somos egoístas, no, sino que estamos encorvados sobre nosotros mismos. Imagínate una persona encorvada, o sea, alguien que solamente se fija en sí mismo. Ese es nuestro problema. Pero Cristo está la solución. La respuesta, mis hermanos, no es intentar ser más humildes mediante fuerza de voluntad, sino que la respuesta siempre va a estar en Cristo. Debemos mirar a Cristo. En el versículo 5, Pablo les recuerda que la actitud que él les pide a ellos, a la iglesia, ya existe y está en Cristo Jesús. La humildad cristiana no se produce por esfuerzo moral, se produce por contemplación del Evangelio, por contemplar lo que Jesús hizo por nosotros. Hermanos, Cristo se humilló a sí mismo por amor a nosotros. El Dios del universo bajó a la tierra por nosotros, no porque lo mereciéramos, sino porque su gracia lo movió a hacerlo. Y cuando contemplamos eso, hermanos, cuando vemos eso, comprendemos cuánto hemos recibido simplemente por gracia. Por gracia. Y cuando contemplamos eso, desaparece la necesidad de buscar la gloria personal. Para que lo entiendan mejor, imagínense que están en un campo donde no hay luz y están con una vela ustedes, encendido, una vela, en plena noche. Y tú crees que esa vela ilumina todo lo que está a tu alrededor. Pero ¿qué pasa cuando amanece? ¿Qué pasa cuando sale el sol? La luz de la vela desaparece. Así ocurre con nuestra gloria cuando contemplamos la gloria de Cristo, hermanos. Entendiendo esto, preguntas para nosotros, para reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida estás buscando tu propia gloria? ¿En tu carrera? ¿En tu trabajo? ¿Quieres ser valorado para que te den un ascenso, para que te traten mejor? Quizás en tu ministerio estás contando a las personas que reconocen tu ministerio, tu obra, o en tu vida espiritual. Muchas veces, hermanos, nosotros buscamos nuestra propia gloria comparándonos con otros cristianos y sintiéndonos superiores. Cuando nosotros hacemos eso, estamos buscando nuestra propia gloria. Cuando nosotros decimos, yo soy mejor que este hermano que ni siquiera viene ni se congrega, estamos buscando nuestra propia gloria. Hermanos, el Evangelio no te pide que dejes de aspirar a cosas grandes, sino que te pide que dejes de buscar en las cosas pequeñas el reconocimiento humano, el estatus, el poder, porque eso es algo que solamente Dios pudo darte, y lo dio precisamente descendiendo a la tierra y muriendo en la cruz por ti. Efesios capítulo 2, versículo 6, dice el apóstol Pablo, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros ya estamos en los lugares celestiales. Si es que estamos en Cristo Jesús, Dios ha prometido esa gloria para nosotros, estar sentados en los lugares celestiales. Pablo pide a la iglesia que tenga una actitud humilde, pero como les dije, él también sabe que esta humildad es imposible para el corazón humano. Por eso dirige nuestra mirada al modelo perfecto que es Cristo Jesús. El segundo punto es el ejemplo supremo de Cristo Jesús. Leamos el versículo 5. Pablo le dice, haya pues
en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejantes a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo dice que debemos tener la actitud, esa misma actitud, ese mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál actitud? Bien, que Jesús, aunque existía, dice, en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y aquí hay que entender algo, hermanos. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Nosotros, como cristianos evangélicos, creemos que Jesús es Dios. No es que adquirió la forma de Dios, sino que siempre fue Dios. Cristo posee, mis hermanos, plenamente la naturaleza divina en plenitud. Hebreos capítulo 1, versículo 3, el autor a la carta de los Hebreos, hablando de Jesús, dice lo siguiente: Él, es decir, Jesús, Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Colosenses capítulo 2:9 dice: porque toda, hablando de Jesús también, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, Jesús. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo refiriéndose a Jesús. Así que, hermanos, Jesús siempre fue Dios. Y aún así, cuando Cristo Jesús vino a este mundo, no se aferró, dice el texto, dice Pablo, a su condición divina, su condición de Dios, sino que el versículo 7 dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y este texto, mis hermanos, no significa que Jesús dejó de ser Dios, sino que significa que Él voluntariamente dejó a un lado los privilegios visibles de su gloria celestial y tomó forma de siervo. Jesús, antes de venir a este mundo, no tenía un cuerpo humano. Él dejó su gloria por un tiempo y se convirtió en un hombre. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y el Verbo, es decir, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, mis hermanos, se hizo hombre, se hizo carne, se tabernaculizó, como dice la palabra esa en griego. Y aún así, mis hermanos, Él pudo representar bien al Padre. Los discípulos pudieron ver al Padre a través de Él, pudieron ver la gloria como del unigénito del Padre. Y 3 de sus discípulos pudieron ver a Jesús glorificado en la transfiguración del monte. Hermanos, Cristo no se disfrazó de servidor, se hizo siervo, se hizo un servidor. Y acá hay un contraste brutal entre la cultura romana. El doulos, o el siervo, era el eslabón más bajo de la cadena social, es decir, alguien sin derechos, sin honor y sin voz. Jesús se convirtió en eso
nosotros. El que era en forma de Dios tomó la forma del que es considerado nada en el imperio. Hermanos, Cristo fue hecho hombre en semejanza real, no en apariencia, en participación genuina en la condición humana. Hermanos, Cristo no solamente parece hombre, sino que es un hombre. Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Y como hombre, tiene hambre, por eso come. Como hombre, se cansa y por eso duerme. Como hombre, suda, llora y sufre. La encarnación, mis hermanos, no fue un teatro, sino que fue la entrada del Creador en la criatura. Imagínense eso, el Creador entró en su creación. El Rey se hizo esclavo. El Santo caminó con los pecadores, entre los pecadores. Eso hizo Jesús. Se humilló por nosotros. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Cristo no hubiera venido en forma de hombre? ¿Qué hubiera pasado si hubiera venido de forma gloriosa? ¿Hubiera sido más fácil creer? Esto es interesante porque si ustedes leen en el Antiguo Testamento, Jesús apareció en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Cada vez que ustedes lean que el ángel de Jehová aparecía en el Antiguo Testamento, ese era Jesús. Y nosotros en teología llamamos a esto cristofanías. Cristofanía significa aparición o manifestación. Cada vez que el ángel de Jehová aparecía en el Antiguo Testamento, era Jesús. Y lo interesante es que cada vez que aparecía ese ángel, las personas reconocían que no era un simple ángel, sino que era Dios. Y por eso se postraban ante él. Jesús se apareció, o este ángel de Jehová se apareció a Abraham, a Moisés, a Jacob y a muchos otros. Y todos me adoraron. Pero si Jesús hubiera aparecido así en el Nuevo Testamento, ¿cómo se iba a identificar con los hombres? ¿Cómo iba a ser el representante de la humanidad? ¿Cómo iba a ser el sustituto por nuestros pecados? ¿Cómo nos iba a salvar? Hermanos, era necesario que Jesús venga como hombre para tomar nuestro lugar en la cruz y recibir la ira de Dios por nosotros. Por eso era necesario. Jesús se tuvo que humillar, se humilló, versículo 8, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, en la condición de hombre, mis hermanos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Jesús no solamente nos enseña la humildad, sino que Él vivió en humildad hasta sus últimas consecuencias, hasta la muerte. Él se sometió al Padre, no solamente al Padre, sino que se sometió también a las autoridades terrenales hasta la muerte. Y lo más humillante, mis hermanos, de todo esto fue su muerte en la cruz. La crucifixión, hermanos, era la muerte más desgarradora y degradante jamás inventada de aquella época. Era una muerte lenta y dolorosa. Muchas veces el que estaba crucificado pasaba días ahí crucificado, agonizando. Y algunos dicen, mis hermanos, y acá hay cierta controversia, que a los crucificados los desnudaban completamente. O sea, se les veía todo.
porque eso los humillaba más. Los judíos, hermanos, aborrecían esa clase de muerte, porque la ley en Deuteronomio 21:23 decía: su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito por Dios, para que no contaminéis la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Para los judíos era lo peor que alguien muera colgado en un madero. Lo consideraban un maldito por Dios. Imagínense los judíos viendo esa escena, Jesús crucificado, y diciendo: ¿cómo el que dice ser Mesías va a morir de esa manera si la propia ley dice que aquel que muere así es un maldito, está maldito por Dios? Y Jesús hizo maldición por nosotros. La cruz era una muerte sin honor, sin dignidad y sin esperanza humana. Y Cristo, que era en forma de Dios, llegó hasta ahí, hasta el punto más bajo. Nuevamente, por amor a nosotros. Cristo se humilló de esa manera. Ahora, nuestro problema es que nosotros no queremos ser humillados. Todo lo contrario, queremos ser exaltados. ¿Pero por qué? Porque nuestra obsesión, hermanos, por la autoexaltación nace de un miedo profundo. Miedo a ser insignificantes, miedo a ser olvidados, miedo a no valer nada. Tenemos ese miedo. Y es por eso que lo expresamos muchas veces con títulos. Mientras más títulos tenga, mientras más carreras tenga, voy a valer algo. O con seguidores en las redes sociales, o con ingresos, mientras más dinero gane, más voy a valer, o con logros personales. Pero el motor sigue siendo el mismo, la sospecha de que si yo no me exalto, nadie lo hará por mí. Por eso es que no queremos ser humillados. La condición caída es esta, mis hermanos. No creemos que seremos amados, valorados o vindicados si no lo garantizamos nosotros mismos. Y por eso, incluso en la iglesia, hermanos, servimos para ser vistos. Servimos para ser reconocidos. Ayudamos para que nos admiren. Incluso muchos dicen ser humildes, y nuestra humildad a veces es una forma sofisticada de orgullo. A veces nosotros mismos nos decimos: mírenme, qué humilde que soy. Y eso también es orgullo. ¿Cuál es la solución entonces a nuestro orgullo? A que no queremos ser humillados. Nuevamente, la solución es Cristo, y siempre la solución va a ser Cristo. Cristo, mis hermanos, descendió de su trono y bajó hasta la cruz para cargar precisamente con nuestro orgullo. El pecado de Adán, mis hermanos, ¿saben en qué consistió? En intentar ser como Dios. Adán y Eva querían ser como Dios. Y la salvación vino cuando Dios se hizo hombre. Se despojó de sus privilegios y se hizo hombre. Cristo descendió, mis hermanos, hasta donde nuestro orgullo nos había hundido para sacarnos de ahí. Esto no es un ejemplo a imitar, sino que es un rescate a recibir. Hermanos, la gracia no nos dice: mira a Jesús siendo humilde y haz lo mismo. La gracia dice: Jesús bajó hasta tu maldición, cargó tu orgullo y murió tu muerte. Ahora estás libre de la necesidad de probar tu valor, porque tu valor fue probado en la cruz y fue confirmado en la resurrección. Es decir, hermanos, nosotros ya somos valiosos para Dios. No debemos probar nuestro valor ante nadie.
Somos tan valiosos que Dios mismo descendió y se humilló para salvarnos. Imagínate. Un teólogo conocido, pastor puritano, llamado Martin Lloyd Jones, decía que la diferencia entre la moralidad pagana y el cristianismo no es que el cristianismo tenga reglas más altas, es que el cristianismo provee el poder para cumplirlas. Y ese poder, dice, no viene de un esfuerzo, viene de una contemplación. Contemplar al que lo tenía todo y lo dejó todo por ti. Hermanos, si Jesús, que era igual a Dios, no se aferró a sus privilegios, la pregunta es para nosotros: ¿a qué te estás aferrando tú? ¿Al derecho de ser reconocido por tu trabajo? ¿Al derecho de que nuestra opinión sea tomada en cuenta? ¿Al derecho de ser tratados como creemos que nosotros merecemos? Hermano, cuando el orgullo aparezca en tu vida, en tu corazón, recuerda la cruz. Mira la cruz. Jesús se humilló en esa cruz. Cuando quieras tú ser servido, recuerda al siervo sufriente. Jesús mismo dijo a sus discípulos: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Cuando quieras defender, hermanos, tu prestigio, contempla al Cristo humillado. Aquel que tenía y podía defenderse ante sus acusadores, sin embargo no abrió su boca, sino que, como dice el profeta Isaías, fue como un cordero al matadero. La historia, sin embargo, mis hermanos, no termina en la humillación de Cristo. La cruz no fue el final, porque después de la humillación viene la exaltación. Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo. Versículos del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Pablo dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo. Y esto no es una exaltación normal, sino que es una exaltación definitiva, cósmica y sin paralelo. Es decir, hermanos, nadie puede ser exaltado de la misma manera que Jesús fue exaltado. Porque Jesús fue puesto a la diestra de Dios. El principio bíblico para nosotros es que el camino hacia arriba es hacia abajo. La puerta de la exaltación, hermanos, es la humildad. Y la mano que exalta no es la nuestra, sino que es la mano de Dios. Dios es el que exalta a los suyos. Santiago capítulo 4, versículo 6 y versículo 10 dice lo siguiente. Santiago 4, 6. Pero Él, es decir, Dios, da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Versículo 10 dice: humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. El camino es ese, mis hermanos: la humillación, la humildad. Como le dije, si queremos ser exaltados, queremos ir para arriba, entonces el camino es hacia abajo, como Cristo lo hizo.
Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, con 3 propósitos específicos. En primer lugar, para que toda rodilla se doble ante Él. Versículo 10. Toda rodilla se doble ante Él. Y esto es un eco de Isaías 45:23. Isaías 45:23, Dios hablando, dice: por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Eso dice Dios en Isaías. Y Pablo, el apóstol Pablo, aplica este texto sobre la exclusividad y soberanía de Jehová a Jesús. Cristo, mis hermanos, recibirá adoración universal. Toda rodilla se doblará ante Él, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y esto, mis hermanos, abarca ángeles, abarca demonios, abarca seres humanos creyentes y no creyentes. Incluso los que han muerto se postrarán ante Jesús. Toda rodilla se va a doblar ante Jesús. ¿Para qué? Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es decir, no solo se postrará, sino que confesarán todos que Jesucristo es el Señor. Hermanos, todos reconocerán que Jesús es Dios. Yo no sé qué es lo que van a hacer los testigos de Jehová, pero ellos también van a reconocer que Jesús es Dios. Él es el Curios, el Señor, el Creador. ¿Para qué? Otro propósito. Para la gloria de Dios Padre. El propósito de la exaltación de Jesús es la propia gloria de Dios Padre. Y la exaltación de Cristo, hermanos, no compite con la gloria del Padre, sino que la revela, la magnifica, la hace visible en toda la creación. Y acá no hay contradicción alguna, porque tanto Jesús como el Padre son Dios. Jesús es Dios, el Padre es Dios. Jesús siempre vivió para la gloria de su Padre. Y el Padre exaltó a Jesús en gloria. Nuestro problema, a diferencia de Jesús, es que nosotros sí buscamos nuestra gloria personal, esta gloria temporal. ¿Por qué? Porque olvidamos la gloria eterna. Es por eso que nosotros nos aferramos a coronas pasajeras, cuando Cristo, hermanos, nos ofrece una gloria eterna, porque Él nos ha prometido también ser glorificados, tener cuerpos glorificados, ya no luchar más con el pecado, tener vida eterna. Sin embargo, seguimos buscando la gloria terrenal. Y la solución para esto, para nuestra búsqueda de esa gloria, es la exaltación de Cristo. La exaltación de Cristo, hermanos, garantiza la victoria de todos los que están unidos a Él. Como le dije, vamos a ser glorificados, pero no por nuestros propios méritos, sino porque estamos unidos a Cristo. Y debemos seguir entonces el mismo patrón que Cristo. Para el cristiano siempre va a estar la cruz antes de la corona. Por eso que Jesús dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y seguir y tomar la cruz, si lo vemos de la manera de Cristo, es seguir el camino de la humillación, porque Jesús fue humillado en esa cruz, pero luego fue exaltado.
Nuestro camino es humillación antes que la gloria. No pretendamos que no sea así, hermanos, porque Jesús mismo nos llamó a que sea así. Servicio antes de exaltación. Ese es el patrón. Y todo esto porque estamos unidos a Cristo. Si estamos unidos a Cristo, vamos a seguir los pasos de Cristo. Para que lo entiendan un poco mejor, imagínense una semilla que cuando lo plantas, que cuando es enterrada, parece desaparecer. Por fuera parece que ya no existe más. Sin embargo, es precisamente ahí donde empieza su crecimiento. Cuando lo entierras, ahí recién empieza a germinar esa semilla. Así ocurrió con Cristo. La tumba parecía el final de todo, pero fue el comienzo de su exaltación universal. Porque Él no quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día y ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre. Y Jesús mismo ya había dicho también esta ilustración a sus discípulos. Juan capítulo 12, versículos del 24 al 26, Jesús les dijo: en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. El Padre lo va a exaltar. Entendiendo esto, mis hermanos, el camino de la humillación, debemos perseverar cuando servir sea difícil. Como les dije, la vida cristiana no es fácil, se complica muchas veces, pero aún así debemos perseverar en el servicio, humillándonos a nosotros mismos, porque muchas veces abandonamos por nuestro propio orgullo, porque todo nos va mal y decimos, bueno, ya está. No midamos, hermanos, el éxito según los estándares del mundo. No midamos el éxito de esa manera. Muchos ven el éxito, por ejemplo, aquí en la iglesia, dicen, bueno, mira, a esa iglesia le va mal porque son poquitos. Pero de eso no se trata el éxito. Dios no quiere cantidad, Dios quiere calidad. Que en la iglesia realmente se amen los unos a los otros. ¿De qué sirve una iglesia llena si no hay amor? Vive para la aprobación de Cristo, hermanos, y no de los demás. No necesitamos la aprobación de los demás. Lo que sí debemos buscar es agradar al Padre, agradar a Dios, ser aprobados por Dios. Y recuerda, hermanos, que el rey humilde, el que vino, el que se humilló, ahora es el rey de reyes, el rey exaltado. Y para terminar, hermanos, Filipenses 2 es la historia más extraordinaria jamás contada en este himno. El Dios eterno descendió a la tierra. El Rey del universo se hizo siervo, se hizo esclavo. El Santo cargó nuestros pecados y el humillado fue exaltado. Y todo esto ocurrió, mis hermanos, para salvar a personas o pecadores orgullosos como nosotros. Así que la respuesta al orgullo humano, nuevamente, no es la autoestima, no es el esfuerzo moral, sino que la respuesta es siempre Cristo. Cuando nosotros contemplamos la humillación
nuestro orgullo es quebrantado, hermanos. Cuando miramos a la cruz y vemos a Jesús, el Rey del Universo, humillado de esa manera, nuestro orgullo es quebrantado. Cuando contemplamos la exaltación de Cristo, nuestra esperanza es fortalecida, porque si Cristo fue exaltado, nosotros también seremos exaltados. El Evangelio, hermanos, no simplemente nos dice qué hacer, sino que nos muestra lo que Cristo hizo por nosotros. Y al contemplar eso, al ver eso, somos transformados. Quizás has intentado muchas veces cambiar, quizás has intentado o sigues luchando con tu orgullo, con el egoísmo y el deseo de reconocimiento, pero la buena noticia del Evangelio, mis hermanos, es que Cristo vino precisamente por pecadores así. Mira a Cristo humillado, hermano. Mira a Cristo crucificado. Mira al Cristo resucitado y exaltado. Corre a Él en arrepentimiento y fe. Pídele perdón por tus pecados, por tu orgullo, por tu vanagloria, por tu deseo de reconocimiento, por tu egoísmo, y dobla tu corazón ante Él hoy. Porque muchas veces lo que nos aparta de Dios es el orgullo. Es el orgullo. Pero en el Evangelio está la solución, hermanos. Él se humilló por nosotros. Descubre, mis hermanos, que la verdadera grandeza no está o no se encuentra en exaltarnos, autoexaltarnos a nosotros mismos, sino que la verdadera grandeza pertenece al Salvador, que se humilló por ti y ahora reina por siempre. ¿Oramos? Dios mío, Padre amado, Padre santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tú exaltas a los humildes. Ayúdanos, Señor, con nuestro orgullo, con nuestro pecado, con nuestro egoísmo, con nuestro ego. Ayúdanos a contemplar, Señor, tu obra en la cruz, tu evangelio. Ayúdanos a recordar todos los días, Señor, lo que hiciste por nosotros. Esa humillación que tuviste que vivir, experimentar por amor a nosotros, Señor. Y que eso, Señor, quebrante nuestro orgullo. Que eso, Señor, nos transforme, Señor, a la imagen de tu Hijo. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Y si somos tercos, cabezas duras, tu palabra dice también que si tú nos amas, nos vas a humillar. Nos vas a humillar para que después nos exaltes también juntamente con Cristo. Ayúdanos, Señor, a contemplar tu evangelio, a ver a Jesús humillado en la cruz, entender la magnitud de que Él, en forma de Dios y siendo Dios, no consideró ser igual a Dios, no se aferró, se hizo hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a no ser orgullosos. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas. Transforma nuestro corazón. Solamente el poder de tu Espíritu Santo puede obrar nuestro corazón y transformarlo por medio de la predicación de tu palabra. Y que esta palabra, Señor, en esta mañana haya penetrado en nuestros corazones para transformarnos, Señor, a la imagen de Dios. Gracias, Señor. Te rogamos y perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos, hermanos, con la siguiente alabanza.